con la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en especial por su directora de género, la magistrada Julia, que me ha hecho la invitación para presentarles a ustedes esta sentencia emblemática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy les voy a hablar acerca de la contradicción de tesis 318/2018, resuelta por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de mayo de 2019. Esta es una sentencia emblemática, como les había comentado, pues se refiere al despido injustificado por embarazo. Voy a dar en principio el contexto en el que se denuncia esta contradicción de tesis, qué fue lo que analizó la segunda sala y cuál fue el criterio que finalmente estableció en esta importante ejecutoria. Bueno, el antecedente de esta contradicción de tesis es que un tribunal colegiado del Estado de México denuncia la posible contradicción de tesis entre el criterio que emitió y los que sustentaron otros tribunales colegiados de Nuevo León, 2 colegiados de Nuevo León y uno del Estado de Guerrero, que son estos los tribunales disidentes. Lo que sostuvieron los tribunales colegiados disidentes consiste en esencia que en el caso de que una trabajadora alegue el despido injustificado por motivo de su embarazo y el empleador se excepcione con la presentación de su renuncia, la Junta de Conciliación y Arbitraje, encargada de resolver la controversia, tiene que analizar la verosimilitud de ese documento, esto es de la renuncia, pues dicen los tribunales disidentes, no sería lógico que una mujer embarazada renunciara al trabajo y a las prestaciones de seguridad social a las que tiene derecho como trabajadora. Por su parte, el tribunal que denunció esta contradicción de tesis y que les recuerdo es un tribunal colegiado del Estado de México, decidió que cuando se alegue el despido injustificado por embarazo, si la renuncia de la trabajadora que exhibió el empleador se perfecciona por las pruebas periciales ofrecidas por las partes, eso ya es suficiente para darle valor probatorio, pues entiende que la trabajadora embarazada voluntariamente decidió dar por terminada la relación laboral. Este es el antecedente de cómo surge esta contradicción de tesis que conoció la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cuál fue la cuestión a resolver? Y así lo dice puntual la segunda sala en la ejecutoria, es determinar si debe o no ordenarse a la Junta Laboral analizar la verosimilitud de la renuncia de la trabajadora exhibida por el patrón ante el dicho de aquella, en el sentido de que fue despedida con motivo de su embarazo, aunque el escrito respectivo hubiese sido perfeccionado por peritajes e inclusive en el caso en que la actora no hubiera objetado el contenido de ese documento. Ese es el punto a dilucidar en esta contradicción de tesis. En principio, la segunda sala determina que obviamente sí existe la contradicción de tesis por las siguientes razones. Por una parte, ya la Corte ha establecido que cuando una mujer alega haber sido objeto de discriminación en una relación laboral, como ser despedida por estar embarazada, se debe aplicar la perspectiva de género para analizar el caso. ¿Esto qué implica? Pues implica reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer y eliminar barreras y obstáculos que la colocan en una situación de desventaja. Dice la Corte, el hecho que una mujer esté embarazada supone la necesidad de atención médica y el disfrute de otras prestaciones de seguridad social para garantizar la salud tanto de la madre como del hijo o hija. De ahí que al Estado le corresponde maximizar su protección y el disfrute de derechos. Continúa la Corte diciendo, y bueno, yo quiero recalcar que en la ejecutoria se desenvuelven, es algo muy importante porque
no solamente la Suprema Corte inicia estableciendo que se debe de juzgar con perspectiva de género, sino también desarrolla y va sosteniendo en toda esa doctrina ya jurisprudencial que ha desarrollado a través de los años en casos como ¿no? Como estos casos, tales son, por ejemplo, invoca la contradicción de tesis 422/2016, en la que se estableció que si bien la mujer embarazada goza de ciertos derechos y prerrogativas que le reconocen tanto la Constitución Federal como las leyes, también es que la realidad de muchas mujeres que enfrentan en este mundo es la falta de estabilidad en el empleo. De ahí que la carga que supone para algunas empresas el otorgar una licencia de maternidad que les obliga a suplir a la empleada embarazada con los consiguientes costos, tanto como en la etapa de posparto y de lactancia, por las prerrogativas que la ley impone conceder a las madres trabajadoras. Ante esa situación se determinó, entre otras cosas, que cuando el motivo alegado por la trabajadora sea un acto discriminatorio, como el consistente en que el patrón haya dado terminación a la relación de trabajo porque aquella se encuentra embarazada, ello amerita aplicar la herramienta de perspectiva de género, que implica a su vez reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer y eliminar todas las barreras y obstáculos que la colocan en una situación de desventaja, ¿no? En un momento que en particular necesita la atención médica necesaria, tanto en el periodo pre como el postnatal, y de las demás prestaciones de seguridad social. Esto para que se exige una mayor y particular protección del Estado con el propósito de lograr una garantía real y efectiva a sus derechos. En torno al análisis de la verosimilitud de los hechos controvertidos en el juicio laboral, la segunda sala también ya ha emitido diversos criterios en los que ha determinado su validez en atención a la facultad prevista en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo dispone se advierte que las juntas de conciliación y arbitraje deben dictar sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia sin necesidad de sujetarse a formulismos o reglas con relación a las pruebas aportadas por las partes, pero obviamente siempre expresando los motivos y fundamentos legales en que se apoyen, siendo claros y congruentes con las pretensiones deducidas en juicio. Entonces, si bien ya al resolver la contradicción de tesis 436 del 2016, la Suprema Corte, la segunda sala, sostuvo que si bien la carga de la prueba sobre el tiempo efectivamente elaborado, cuando exista controversia sobre el particular, corresponde al patrón por ser de quien dispone de los medios necesarios para ello, las juntas deben, en la etapa de valorar las pruebas y también con fundamento en ese artículo 841 de la Ley Federal de Trabajo, apartarse de un resultado formalista y fallar con apego a la verdad material deducida de la razón. Ese mismo o un similar criterio ya también se sostuvo en la contradicción de tesis 250 de 2011, que también se invoca en esta contradicción de tesis que estamos comentando, en la que se resolvió que las juntas podrán determinar si la jornada desarrollada por un trabajador doméstico atiende a las particulares normales del trabajo o a circunstancias extraordinarias o especiales que permitan definir si se prestó el trabajo en exceso, tomando en consideración la razonabilidad y verosimilitud del reclamo. Continúa la segunda sala en esta contradicción de tesis e invoca la solicitud de sustitución de jurisprudencia 8/2015, en la que la segunda sala sostuvo el criterio de que las autoridades jurisdiccionales laborales están facultadas para realizar un juicio de verosimilitud, cuando en este caso, cuando el salario indicado por el trabajador en su demanda, de acuerdo con la categoría que ocupaba, resulte excesivo, no obstante que se haya tenido por contestada en sentido afirmativo. Entonces, ya una vez dado todo este marco, tanto jurisprudencial como legal, se deriva el siguiente razonamiento, ¿no? Que es evidente
juzgando con perspectiva de género que ante el alegato de una trabajadora en el sentido de haber sido despedida con motivo de su embarazo, ello conlleva a la obligación de la Junta de examinar escrupulosamente si hay indicios o pruebas circunstanciales que pudieran llevar a la conclusión de que resulta inverosímil que la trabajadora renunciara a su empleo, haciendo uso de esa facultad que le confiere a las juntas el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, y tomar en cuenta las características particulares del caso, así como otras condiciones personales de la trabajadora, como pueden ser su preparación, el estado de salud, la solvencia económica y cualquier otro elemento de juicio que le permita determinar si es verosímil o no que la trabajadora hubiera renunciado a su empleo estando embarazada. Dice la segunda sala que todo esto debe ser analizado por el juzgador atendiendo al principio de primacía de la realidad. Es un principio muy importante consagrado en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, pues en la práctica es más probable la existencia de un despido con motivo del embarazo de la trabajadora que su renuncia voluntaria al encontrarse en estado de gravidez. Por tanto, dice la segunda sala, aún en el caso de que la trabajadora no hubiera objetado el contenido de su renuncia exhibida en vulnerabilidad con motivo de su embarazo, existe duda razonable acerca de la voluntad de la mujer de prescindir del empleo por los gastos que implica tanto el alumbramiento como la necesidad de acceder a la seguridad social que podría sufragar la atención médica que se requiera. Se resalta que en la ejecutoria que el estudio sobre la credibilidad de la renuncia exhibida por el patrón pues está sujeta a que en juicio se acredite que la trabajadora se encontraba embarazada al momento de la terminación de la relación laboral, pues de ello depende la presunción en torno al acto discriminatorio y constituye un presupuesto lógico para poder afirmar que el despido obedeció al estado de buena esperanza de la actora. Por tanto, corresponde al empleador, bueno, si bien la trabajadora tendrá que demostrar que se encontraba embarazada al momento de la terminación de la relación laboral, por su parte será al empleador o la parte patronal a quien le corresponda demostrar que la terminación de la relación de trabajo tuvo una causa ajena al embarazo y que la renuncia de esta pues se realizó de manera libre y espontánea. Eso lo sustenta en esta contradicción de tesis, obviamente también en el anterior criterio que ya comentamos al resolver la contradicción de tesis 422-2016, como lo establecido en el artículo 8 del convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, y puntualiza la Suprema Corte. Eso es muy importante. Si bien el Estado mexicano no ha ratificado ese convenio, lo cierto es que es aplicable al caso como un estándar internacional de protección de las mujeres trabajadoras, pues establece que incumbirá al empleador la carga de probar de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. Y concluye esta contradicción de tesis con el criterio que en lo sucesivo debe de regir como con el carácter de jurisprudencia, y leeré el rubro que es trabajadora embarazada. Si el patrón se excepciona aduciendo que la actora renunció y esta demuestra que al momento de concluir el vínculo laboral estaba embarazada, el solo escrito de renuncia es insuficiente para demostrar que fue libre y espontánea. Hasta aquí el relato muy breve de esta contradicción de tesis 318/2018, que sin duda es una de las sentencias de las más emblemáticas en cuanto a protección de derechos humanos, en específico de las mujeres, que se encuentran embarazadas, ¿no? ¿Por qué quiero recalcar cosas que a lo mejor no se dijeron en el proyecto?
pero que son muy importantes y que adquieren relevancia. Y el primer tema, y es una clave de esta contradicción de tesis, es la obligación de juzgar con perspectiva de género en materia laboral, ¿no? Ante un contexto en que ha sido desfavorable para las mujeres en general en cuanto al tema de igualdad de género en esta materia, involucra no solamente el derecho a la igualdad y no discriminación, sino también, obviamente, los derechos sociales, como es el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad en el trabajo. Entonces, la obligación de juzgar con perspectiva de género en materia laboral, pues es muy importante. Primero tiene que ver, o sea, hay unos elementos clave sobre el tema de igualdad de género en esta materia. El primero tiene que ver, como la misma Ley Federal del Trabajo establece, que el derecho laboral debe estar encaminado a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. No hay distinción. El derecho laboral está de alguna manera pensado, o por lo menos eso se pretende, para ayudar a garantizar el ejercicio efectivo de derechos por parte de hombres y mujeres. De ahí que se vincula a los tribunales de manera directa. Esto es, todas sus decisiones interpretativas, todas sus resoluciones deben siempre procurar esos fines. Actualmente también todas las personas que somos juzgadoras en este país, incluyendo las autoridades juzgadoras en materia laboral, en este caso de esta contradicción de tesis, todavía estábamos hablando de la obligación de las juntas de conciliación y arbitraje. Bien sabemos que con motivo de la reforma reciente en materia de justicia laboral, pues ya no son las juntas laborales quienes decidirán, sino ya tribunales especializados en esta materia. Pero bueno, todas y todos quienes administramos justicia, quienes somos juzgadoras y juzgadores, tenemos la obligación de garantizar tanto que las normas y cualquier otro acto, en realidad, en ellos se respeten los derechos humanos, tanto garantizados en la Constitución como en los tratados internacionales. Entonces, y en cuanto a materia de igualdad de género, pues tenemos que incluir la referente a la igualdad en el trabajo. Los tratados internacionales en este aspecto pues han sido claves para robustecer las protecciones de las personas frente a la discriminación. Y bueno, entonces esta obligación y metodología ya concreta para juzgar con perspectiva de género, incluida en la materia laboral, pues es muy importante, ¿no? Como ya lo ha definido la Suprema Corte, se debe entender la perspectiva de género como un método, en términos generales, que permite analizar la manera en la que las construcciones sociales y culturales en torno a lo masculino y femenino producen impactos diferenciados en las vidas de las personas. Este método funciona en diferentes áreas del conocimiento, entre ellos, pues obviamente en el jurídico. Entonces, la perspectiva de género, como se ve reflejado en esta contradicción de tesis 318/2018, permite avanzar hacia la igualdad sustantiva, ¿no? Acá, al ocupar la metodología de juzgar con perspectiva de género, no solamente se interpretan las normas, sino también se cuestionan los hechos. Se cuestionan los hechos y se valoran las pruebas de una manera diferente, entendiendo que el contexto de discriminación que han vivido en general las mujeres y en específico también mujeres en este estado de embarazo, que como lo destaca la ejecutoria de esta contradicción de tesis, es una época de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, ¿no? Entonces, esta perspectiva de género, y que es la que aplica la Suprema Corte al resolver esta contradicción de tesis, permite ver con otros ojos todo, permite cuestionar los hechos. ¿Qué hechos? Pues la renuncia, ¿no? Vamos a cuestionar, una mujer en estas condiciones, ¿es verosímil que haya renunciado? Habrá que entender que, pues al contexto. Como todos, cuando se hacen los análisis jurisdiccionales en cuanto
a la protección de derechos humanos, en este caso igualdad, no discriminación, e incluso los derechos sociales como es el derecho al trabajo, la estabilidad en el trabajo, hay que atender a los contextos y también hay que hacer estudios no solamente transversales de derechos, sino también interseccionales. Entonces, cuestionar, ¿es verosímil, es creíble que una mujer embarazada hubiera renunciado y no solamente a su trabajo del cual va a obtener un salario para sostenerse, sino también renunciar al mismo tiempo a todos esos derechos de seguridad social que con motivo del trabajo tiene derecho, en este estado en el de especial vulnerabilidad, pues eso es lo que se tiene que cuestionar, eso es lo que tienen que hacer ahora bueno, tanto las juntas de conciliación y arbitraje como ahora los tribunales de justicia especializados en justicia de trabajo, cuestionar esos hechos, cuestionar la verosimilitud pues bueno, repartir las cargas, ¿no? Se permite entonces y se le dice a las autoridades jurisdiccionales, tienen que, una vez probado el hecho de que la mujer está embarazada, tienen que valorar todo el contexto. ¿Es verosímil o no? Apreciar los hechos a verdad sabida y buena fe guardada, con fundamentación, con motivación y con perspectiva de género. ¿Es o no verosímil que hubiera renunciado? Y ello es al margen de que esa renuncia hubiera sido objetada por la trabajadora embarazada, o que aún siendo objetada estuvieran los dictámenes periciales que determinaran que, bueno, que la firma sí es la de ella. Hay que analizar todas las demás circunstancias que rodean a la situación específica de la mujer trabajadora de la que se refiere esa litis en concreto, ¿no? Entonces, una vez acreditado que se encontraba embarazada, será el patrón, al empleador, a quien le corresponda demostrar que el despido o que la terminación mejor dicho, que la terminación de la relación de trabajo no fue con motivo del embarazo, ¿no? Esta es la relevancia de esta contradicción de tesis. Otra cosa que quiero destacar es algo que dijo la Suprema Corte, y es en cuanto a la aplicación no solamente de toda su doctrina jurisprudencial plasmada en las contradicciones de tesis que se mencionan en las solicitudes de sustitución de jurisprudencia que también se cita, sino también hace referencia y se apoya, además del artículo 17 constitucional, en el principio de realidad. Se apoya en un instrumento de la Organización Internacional del Trabajo, que es el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, número 183, que es una norma internacional sobre protección de la maternidad más actual, porque revisó a los anteriores, ¿no? Los anteriores fueron el Convenio sobre la Protección de la Maternidad de 1919, que es el número 3, y el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, que fue revisado revisó al 3, y es el de 1952, y es el Convenio número 103. Todos estos 3 convenios aún están en vigor en todos los países que los suscribieron, con excepción de México, ¿no? México no ha ratificado ninguno de estos 3 convenios. Sin embargo, la Suprema Corte toma este instrumento internacional importante y lo plasma también, aunque no sea obligatorio, pero se apoya en él para resolver en la forma que lo hizo. ¿Qué dice este convenio 183 de la Organización Internacional de Trabajo que se aprobó en el año 2000? Es del año 2000. Se establece una licencia de maternidad de 14 semanas para las mujeres a las que se aplica el instrumento. Dice que toda mujer que se ausente del trabajo por licencia de maternidad tendrá derecho a percibir prestaciones en efectivo que le garantice su mantenimiento y el de su hijo en condiciones de salud apropiadas y con un nivel de vida adecuado. El monto de esas prestaciones no deberá ser inferior a las 2/3 partes de sus ganancias anteriores
o a una cuantía comparable. En el convenio también se dispone que los estados que lo hayan ratificado deberán adoptar medidas para garantizar que no se obligue a las embarazadas o a las madres en periodo de lactancia a realizar un trabajo que haya sido considerado como perjudicial para su salud o para la de su hijo. Y en él se establece que esos estados a los que ya ratificaron deberán adoptar medidas encaminadas a garantizar que la maternidad no sea un motivo de discriminación laboral. Por otra parte, se prohíbe que los empleadores despidan a una mujer durante el embarazo o durante su ausencia por licencia de maternidad o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, con el nacimiento del hijo o con sus consecuencias, así como con el periodo de lactancia. Se garantiza en este instrumento a la mujer el derecho a reintegrarse en el mismo puesto de trabajo o en un puesto equivalente con la misma remuneración. Por otra parte, en el convenio se otorga a la mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. Esto es lo que establece, grosso modo, este convenio 183 sobre la protección de la maternidad. Insisto, si bien no ha sido ratificado por México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta contradicción de tesis se está apoyando en este instrumento, ¿no? Entonces, no solamente podemos construir nuestras sentencias obviamente con la Constitución, con los tratados internacionales, con jurisprudencia que resulta obligatoria, sino inclusive con instrumentos que aún cuando no hayan sido ratificados, pudieran servirnos de fundamento y que además otorgan la máxima protección, sobre todo a personas en estado de vulnerabilidad. Hay que recordar, y ya con esto termino, que por lo que se refiere a la Organización Internacional del Trabajo, este organismo ha emitido muchos instrumentos que son fundamentales en cuanto a estos derechos sociales de trabajo. No todos han sido ratificados por nuestro país. Sin embargo, hay un instrumento en específico que es la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esta declaración se suscribió en 1998 y es un compromiso de todos los estados miembros de la OIT de respetar los derechos humanos fundamentales en el trabajo. Por eso es que adoptan esta declaración de la OIT. Compromete a los Estados miembros a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en 4 categorías, hayan o no sido ratificados los convenios pertinentes. Estas categorías son la libertad de asociación y la libertad sindical, así como el reconocimiento efectivo a una negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso o obligatorio, la abolición del trabajo infantil y, miren, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Entonces, podemos aplicar instrumentos aún no estando ratificados por México, sí, no solamente de manera orientadora, sino porque ya nuestro país todos estamos obligados y ante la suscripción de esta declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que en concreto uno de ellos es justamente eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación, como el que viven las mujeres en este estado de especial vulnerabilidad con motivo de su embarazo o incluso en el posparto, en el periodo de lactancia, ¿no? Por eso es tan importante esta contradicción de tesis. Bueno, eso es lo que puedo comentar acerca de esta ejecutoria. Insisto, una sentencia que es emblemática, que es orientadora y sobre la cual pues todavía se van a seguir construyendo pues otros criterios y incluso ampliando otros derechos y la forma y dirigiendo la manera en que se juzga casos de personas en especial vulnerabilidad, en este caso de las mujeres embarazadas.
Rápidamente, también en torno a este tema hay otra sentencia que solamente la dejaré en el tintero por si la quieren consultar, es el amparo directo en revisión 1035/2021, también de la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que se refiere al derecho al trabajo. Este es un caso de una servidora pública también despedida ilegalmente con motivo de su embarazo. Por ello promovió un amparo al considerar que se actualizaba una excepción a la falta de estabilidad de los trabajadores de confianza en términos de la fracción 11, inciso C del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. En esta sentencia, la segunda sala señaló que las dos instancias previas habían reconocido el despido injustificado de la trabajadora, sin embargo, no le otorgaron la reinstalación en el empleo. Con ello dijo que interpretaron de manera limitativa la protección a la maternidad y restringieron los derechos laborales de la mujer. Igualmente se determinó que si bien las trabajadoras de confianza carecen de estabilidad en el empleo, lo cierto es que el artículo 123 constitucional hace una excepción a esa regla dirigida a las trabajadoras embarazadas, sin distinguir entre nombramientos de base y de confianza. Así es que se concedió el amparo y protección a esa servidora pública para efectos de que fuera reincorporada a su empleo y se le pagaran los salarios caídos, ¿no? Entonces, ojalá y sigamos teniendo muchas decisiones tan emblemáticas, tan trascendentales por parte no solamente de nuestro máximo tribunal en el país, sino también cada uno de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de los tribunales laborales, ya sea locales o federales, ir construyendo este tipo de sentencias con perspectiva no solo de derechos humanos, sino en los casos que lo meriten, con perspectiva de género, haciendo posible esta máxima protección a los derechos fundamentales, sobre todo de personas que se encuentran en especial estado de vulnerabilidad, grupos en estas circunstancias, como son las mujeres y en el caso específico que hoy nos toca comentar, en el caso de mujeres embarazadas. Ha sido un gusto compartir esta sentencia y comentarla con ustedes y estoy muy agradecida. Les deseo una buena tarde. Muchas gracias.